Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 41. Pokémon. Y transmigarte tu IC-41. Ese Umbreon, qué actuación tan soberbia. Altair inmediatamente desvió su mirada hacia el Umbreon que estaba a los pies de Stephen. Aunque sabía por las clases del profesor Oak que Umbreon poseía excelentes habilidades defensivas, acababa de recibir un aluvión de rocas directamente de su Marowak. Debió de dolerle muchísimo. Pero aún así, mantuvo una compostura regia en su rostro, usando esta actitud para adormecer a sus oponentes con una falsa sensación de seguridad. ¡Qué actuación tan aterradora! Gracias por el cumplido, dijo Stephen con una leve sonrisa, mirando a su Umbreon, que estaba recibiendo un tratamiento de Spade Higgs. Así como ella cumplió con mis expectativas, debo recompensarla con una victoria impecable. Último movimiento. Pulso oscuro. Umbreon abrió la boca de repente. Una energía violenta y malévola salió disparada en un rayo, dirigiéndose directamente hacia el tambaleante Marowak. Con el tiempo, esto se convertirá en una fuerza que todo el continente Pokémon temerá, evadió Altair en silencio a Stephen, sus pensamientos inexplicablemente mezclados con un toque de emoción. Deslizamiento de rocas. Siguiendo la orden de su entrenador, Marowak respiró hondo y reunió las fuerzas que le quedaban para ponerse de pie, golpeando el suelo con su garrote. Las rocas se dispersaron y volaron hacia la ola de energía que se acercaba. Sin embargo, Marowak ya estaba al límite. En cuestión de segundos, su movimiento flaqueó y su técnica perdió precisión. En ese momento, Pulso Oscuro atravesó la defensa del deslizamiento de rocas y golpeó a Marowak directamente. El locutor Willy intervino con una declaración oportuna. Marowak no puede luchar. El ganador es Umbreon. Mientras tanto, Ryu y su Houndour en su Pokébola estaban completamente aturdidos. Derrotaron al alto mando de nivel 4, Altair. Aunque fue una batalla de 2 contra 1, supongo que se podría decir que fue un desafío exitoso por encima de nuestro rango, dijo Stephen con una sonrisa. ¿Puedo hacerle una pregunta, señor Altair? Altair miró a Stephen con confusión. Continuó. Cuando le pediste esos Pokémon salvajes a Ritsuki, ¿fue realmente para ayudarlo a encontrar entrenadores adecuados? Ante estas palabras, el ceño de Altair se frunció instintivamente. Stephen siguió adelante, un entrenador de élite como tú no podría haber pasado inadvertido. Estos Pokémon, desplazados de sus hogares por los humanos, e incluso separados de sus padres en algunos casos, ¿de verdad crees que podrían vivir en armonía con los humanos, y mucho menos obedecer sus órdenes? ¿Lo crees? Altair permaneció en silencio. Aunque sus gafas de sol ocultaban sus ojos, sus microexpresiones y su leve inquietud delataban su inquietud. Así que algo raro pasa, intervino Will. Aunque no fue la más aguda, las palabras de Stephen lo convencieron de que algo no cuadraba. Estaba prácticamente confirmado. Houndour, todavía en la Pokébola de Rika, echaba humo en silencio. Los humanos tenían motivos ocultos. Si no fuera por el control remoto disruptor de la Pokéball de Stephen que desactiva el mecanismo de bloqueo de la Pokéball, Houndour habría estallado y atacado a ese humano. Señor Altair, ¿cuál es exactamente su plan familiar? Stephen preguntó con una sonrisa maliciosa. Altair guardó silencio, pero esta vez alguien más respondió por él. No es necesario que responda eso. Detrás de Altair apareció su hermano, Aldous, uno de los 4 miembros de la élite de la Liga Índigo. Y eso no fue todo. Joker, eres un criminal. Vengaré a mi primo Lance. Una niña llegó acompañada de su Dragonite. Dios mío. ¿No es la señorita Claire? ¿Cómo está el señor Doduo? Stephen preguntó con una sonrisa burlancia. Mi primo no se llama señor Doduo. Claire, que era fan de Lance, explotó de ira. Y la conmoción aún no había terminado. ¡Guau guau guau! Las sirenas de la policía sonaron al llegar varias agentes Genmi, flanqueadas por Roulites y Mametrix. Agarrando un megáfono, una de ellas gritó.
Bufón. Estás rodeado. Ríndete de inmediato. Sobre la villa, un helicóptero con el logo de una cadena de televisión sobrevolaba la escena. Estimados espectadores, este es Cianwood Televisión, anunció un reportero en la transmisión. Como pueden ver, en la villa del estimado empresario de Ciudad Cianwood, el señor Ritsuki, el Joker de la Liga y su cómplice han sido rodeados por Aldous, miembro de la Élite 4, y la policía local. Los espectadores podrían reconocer a Joker como el responsable de sembrar el caos en la región de Johto. Parece que su captura pronto supondrá un duro golpe para el equipo Rocket. En otros lugares, muchas personas familiarizadas con Stephen sintonizaron la transmisión, con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la diversión. En Pueblo Paleta, el profesor Oak hizo una pausa en medio de un sorbo de fideos instantáneos, mirando la pantalla que mostraba a un niño enmascarado de no más de 11 o 12 años. ¿Ese niño inventó un dispositivo para desactivar las Pokébolas? ¿A su edad? Desde que Stephen inventó el disruptor Pokéball, la liga había buscado la experiencia del profesor Oak para contrarrestarlo. El profesor Oak suspiró. Estudio biología, no ingeniería. No deberían pedirle esto a Devon o a Silco. Mientras tanto, en su sala de estar, una joven de 20 y pocos años estaba sentada con dos niños pequeños, de 7 y 4 años, a cada lado. Dijo con dulzura. Red Ash, no debéis crecer para ser niños tan malos como esos. A su lado, una niña de cabello castaño y de edad similar a la de Riva les dijo a sus hermanos. Verde, azul, a ti también. Green puso los ojos en blanco. Aspiró a ser el campeón de la liga. ¿Por qué haría algo tan estúpido como delinquir? Rojo. En Goldenrod City, Whitney y su amiga Maple se tomaron de la mano en un sofá, mirando las noticias. Maple apretó los puños nerviosamente. Hermano mayor, en Ciudad Verde, dentro de la base secreta debajo del gimnasio verde, esto pinta mal, jefe. ¿Deberíamos contactar a nuestra división de Johto para que preparen el dinero de la fianza? Archer estaba junto a Giovanni, mirando la proyección de noticias con preocupación. No hay prisa, respondió Giovanni acariciando a su persa. Quiero ver cómo maneja el chico esta situación. En ese momento, Stephen habló en la transmisión de noticias. Señor Altair, déjeme enseñarle un consejo sobre cómo ser un villano. Levantó el dedo índice derecho y, con tono didáctico, continuó con una sonrisa. No importa en qué situación desesperada te encuentres, nunca entres en pánico. Mantén siempre una cara de póker. Porque en el momento en que tu cara muestra pánico, ya has perdido. Aunque se descubran tus planes, nunca pierdas la compostura. Ya sea que tu oponente sea un criminal conocido o un entrenador poderoso, recuerda mantener la calma a toda costa. No importa lo doloroso que sea, sopórtalo. Como mi Umbreon, nunca muestres tu debilidad al enemigo. Así que, como villano, simplemente no estás calificado. Chapter 42. Pokémon. Y Transmigrate tu IC 42. Al escuchar las palabras de Stephen, la audiencia televisiva estalló en shock. Daisy, la nieta mayor del profesor Oak, miró a su abuelo con incredulidad. Abuelo, ¿qué quiere decir? El profesor Oak estaba igualmente desconcertado, murmurando para sí mismo la declaración anterior de Stephen. Como villano, ¿no estás calificado? Si inviertes el significado, ¿no está diciendo que Altair es un villano? Eso es imposible. El profesor Oak murmuró incrédulo. En otros lugares, los espectadores que presenciaron la transmisión en vivo compartieron la misma reacción. No solo el público en general, sino incluso los miembros de alto rango de la Liga Pokémon estaban incrédulos. Región de Sinnoh, Ciudad Celeste. En una casa modesta, la reconocida historiadora doctora Carolina y sus dos nietas reflejaban las expresiones atónitas del profesor Oak. ¿El líder del gimnasio Altair es un villano? ¿Este tipo está bromeando? Cynthia, de pie junto a su Garchomp, estaba igualmente desconcertada. Había oído hablar de Altair, un líder de gimnasio con una fuerza de élite 4, ampliamente conocido por su buena reputación en la región de Johto. Era común oír historias sobre él ayudando a los débiles. Fue considerado un modelo de virtud entre los líderes de gimnasio, al igual que el estimado líder de canto, Giovanni. Y aún así el Joker afirmó que era un villano. Esto tiene que ser mentira, especuló la doctora Carolina. Una estratagema para distraerlo y crear una abertura para escapar. Sentada entre su abuela y su hermana mayor, una niña de 2 años lamió su piruleta y habló con su voz de bebé. La abuela y la hermana están hablando de algo muy complicado. No lo entiendo, pero ese hermano mayor enmascarado se ve genial. De hecho, muchos niños y niñas que veían la transmisión compartieron la misma idea.
Independientemente de si el Joker mentía o decía la verdad, la seguridad con la que pronunció su discurso sobre mantener la cara impasible fue innegablemente carismática. Mi querida hermana, no idolatres a los malos. Cynthia golpeó juguetonamente a su hermana pequeña en la cabeza. De vuelta a la escena, Aldous se burló. ¿Aún estás intentando ganar tiempo con mentiras en este punto? Es una pena para ti, continuó. Has acusado a la persona equivocada. La reputación de mi hermano, no solo en la liga, sino en todo el continente Pokémon, es irreprochable. Si me acusaras, alguien podría creerlo, pero él... Podrías afirmar que todos los líderes de gimnasio de Kanto son miembros del equipo Rocket. Muchos espectadores asintieron en silencio ante las palabras de Aldous. Así es. Altair era conocido por su carácter virtuoso y bondadoso. La acusación del Joker tenía que ser infundada, un ejemplo clásico de un malvado miembro del equipo Rocket intentando manipular la narrativa. Stephen simplemente sonrió. Piensa lo que quieras. En fin, me voy. Los resultados no fueron exactamente los que esperaba, pero aún así gané mucho. Adiós a todos. Dicho esto, presionó un botón de su traje. La espalda de su abrigo se desplegó formando un planeador triangular, negro, como un ladrón en la noche. ¿Tratando de volar? Aldous comprendió de inmediato su intención. Pero como las Pokébolas seguían fallando, no pudo enviar a sus Pokémon voladores para detenerlo. Will, vamos. Tengo mi nombre clave. Will se quejó. Stephen sacó su control remoto y presionó otro botón. Al instante, Hink se transformó en un rayo de luz roja y regresó al cinturón de Will. La visión conmocionó a los entrenadores presentes. Sin duda, era el control remoto de la Pokébola. Y si Will podía recordar sus Pokémon, eso significaba que, las Pokébolas volvían a funcionar. Vamos, Machamp. Hazlo lo mejor que puedas, Dodrio. En un instante, todos los entrenadores instintivamente tomaron sus Pokébolas. Pero, el Joker se escapa. La oficial Henry gritó mientras el zumbido motorizado del planeador de Stephen llenaba el aire. Él y Will comenzaron a ascender. Ni lo pienses. Claire se abalanzó hacia adelante con su Dragonair, pero un Breon inclinó ligeramente la cabeza y desató un deslumbrante destello de luz. Un resplandor cegador envolvió la escena, obligando a todos a protegerse los ojos. Maldita sea. Claire luchó por avanzar a través de la luz, entrecerrando los ojos para ver la sonrisa de Stephen. Señorita Claire, dijo sonriendo, déjeme decirle algo. Si yo soy un artista maestro, tu primo no es más que un crítico. Alguien que critica mi trabajo pero nunca es capaz de crear nada por sí mismo. Cuando la luz se desvaneció, un Breon regresó a su Pokébola como un rayo de luz rojo. Skarmory. Altair no perdió el tiempo y lanzó su Skarmory al cielo sobre la villa. Pero Stephen y Will habían desaparecido. Líder de gimnasio Altair, ¿en qué dirección volaron? Gritó la oficial al mando, Genji. Desde lo alto de su Skarmory, Altair miró a su alrededor confundido. Tras escudriñar el cielo, respondió con una expresión vacía. No hay nada. Aparte de mi Skarmory y el helicóptero de la cadena de televisión, no hay ningún otro objeto volador cerca. ¿Qué dijiste? Genji exclamó en estado de shock. ¿Cómo puede ser eso? Claire tartamudeó, con la boca abierta. Dos personas, vivas, simplemente desaparecieron. El anciano dragón parpadeó lentamente, con expresión indescifrable. Parecía tener una idea, pero simplemente sonrió sin dar más detalles. Desafiar a Lance tan abiertamente, estos jóvenes, de pie detrás del dragón anciano, vestido de civil, Stephen fingió sorpresa al escuchar su comentario. Viejo, le estás dando demasiadas vueltas a esto. Solo lo dije porque sonaba genial en ese momento. En cuanto a mencionar a Lance, bueno, entre las personas con las que había interactuado, Lance tenía la mayor reputación. No puedo nombrar exactamente a Giovanni, ¿verdad? Arf. Arf. La tensión se rompió con un ladrido. Un Houndour apareció de repente y se abalanzó sobre Aldous, mordiéndole el brazo. Afortunadamente, su Alakazam reaccionó rápidamente, contraatacando con un puño trueno justo antes de que sus dientes hicieran contacto. Honor. Ryua corrió y acunó al Pokémon herido. ¿Qué le pasa a ese perro? Preguntó Aldous, agarrándose el brazo, que ahora sangraba levemente. Su expresión se ensombreció al mirar fijamente al Houndour en brazos de Ryua. Esta escena inesperada atrajo inmediatamente la atención de todos hacia la niña que sostenía al Houndour salvaje. Chapter 43. Pokémon. Y Transmigrate tu IC43. Disculpas, señor Aldous, como anfitrión del banquete, Ritsuki se acercó corriendo, empapado en sudor. El porte sereno y afable que solía proyectar no se veía por ningún lado.
Frustrado y desesperado, reprendió a su hija con dureza. Riwa, ¿por qué sigues con esa cosa? Dámela ya. Originalmente, Ritsuke había planeado aprovechar este banquete para forjar vínculos sólidos con figuras influyentes de la región de Johto. Pero ahora, la situación se estaba descontrolando. Para empeorar las cosas, justo cuando el alboroto estaba a punto de calmarse, este maldito perro tuvo que causar más problemas. Señor Ritsuke, ¿ese Houndour es el Pokémon de su hija? Preguntó Gokusou. No, no, absolutamente no. Ritsuki se distanció rápidamente del Houndour y se volvió hacia su hija con una voz severa. ¿Por qué sigues ahí parado? Dámelo ya. No. El fuerte grito de Riwa estaba lleno de desafío. Sabía perfectamente lo que sucedería si entregaba a Houndour ahora. Su padre no solo estaba furioso, buscando desesperadamente una vía de escape para su ira, sino que el perro acababa de morder a uno de los 4 de élite, una figura clave a la que su padre intentaba congraciarse. Si ella entregaba a Houndour ahora, Riwa ni siquiera quería imaginar las consecuencias. Sin pensarlo más, rápidamente devolvió a Houndour a su Pokéball, se dio la vuelta y huyó. Tú. Ritsuki intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. Debido al alboroto, cada vez más gente se había reunido, formando una gran multitud. Riwa desapareció entre la multitud poco después. Maestro Dragón Anciano, ¿cuándo la Élite 4 lance aprehenderá a estos criminales? Señor Gokusou, ¿por qué diría yo que algo así? ¿Acaso el líder del gimnasio Altair tiene algún secreto? ¿Líder del gimnasio Altair, puede explicar cómo logró escapar el Joker? Una gran multitud de espectadores y periodistas invadió la villa, bombardeando a figuras públicas como el maestro dragón anciano, Gokusou y Altair con innumerables preguntas. Mientras tanto, en la sede de la Liga de la Meseta Índigo, dentro de la habitación de Lance, se estaba reproduciendo una noticia en la televisión. La pantalla mostró una imagen fugaz de la sonrisa juguetona y burlona del Joker en medio del destello cegador. Si yo soy un artista talentoso, entonces tu primo no es más que un crítico quisquilloso, le había dicho Joker a Claire antes de desaparecer. Grieta. El control remoto que Lance tenía en la mano se rompió. Se levantó bruscamente, agarró su capa de la pared y se la puso, con una voz gélida. Muy bien, déjame mostrarte el poder de un crítico. Perfecto. Ni siquiera había ido a buscar al Joker, pero este lo retó frente a todo el mundo. Bien, muy bien. Él se ocuparía personalmente a tal insolencia. Cuando llegó a Johto, Joker no tendría escapatoria. A altas horas de la noche, en las calles desoladas, Riwa se tambaleó hacia adelante, agarrando la Pokéball contra su pecho. El centro Pokémon, ¿cuánto falta? Ruido sordo. Al final, sus fuerzas se acabaron y se desplomó en el suelo. La Pokébola que sostenía rodó libremente y Houndour emergió. Al oír la débil voz de Riwa, dudó un momento antes de bajar su cuerpo, permitiéndole subirse a su lomo. Por suerte, Riwa era una niña pequeña, de apenas 10 años. Si hubiera sido adulta, el herido Houndour no habría podido cargarla. Arf. Justo cuando Houndour estaba a punto de desplomarse por agotamiento, escuchó ladridos familiares en la distancia. Al girar la cabeza, vio a sus hermanos, otros 3 Houndours, corriendo con la cola moviéndose. Arf. Arf. Uno de ellos ladró emocionado, hablando en su lenguaje canino, el humano enmascarado nos ayudó a escapar. Ahora somos libres. Ven con nosotros y abandona esta ciudad. Houndour miró al inconsciente Riwa boca arriba y luego respondió. Hazme un favor. Más de media hora después, alguien llamó a la puerta de Stephen. Stephen y Will, que acababan de regresar, se quedaron congelados. Giovanni se había ido y no conocían a nadie en la ciudad. La coincidencia era demasiado casual. ¿Podría alguien estar ya tras ellos? Intercambiando una mirada, Stephen y Will liberaron a Umbreon y Satu. Colocando sus Pokémon a ambos lados de la puerta, se prepararon para cualquier posible ataque. Una vez que todo estuvo listo, Stephen le asintió a Will, quien le indicó a Satu que usara psíquico para girar la manija de la puerta. Al abrirse la puerta, la bola sombra de Umbreon estaba completamente cargada, lista para lanzarse. Pero al ver a los visitantes, el ataque se disipó al instante. Umbreon. Umbre. Eres tú. Tanto Stephen como Will quedaron atónitos por un momento. Agazapados en el umbral de su puerta estaban los 3 Houndours que habían liberado antes, y otro más, desplomado. Junto a ellos yacía Riwa inconsciente. ¿Qué demonios? ¿Por qué los trajiste aquí? Exclamó Will sobresaltado. Increíble, murmuró Stephen, mirando incrédulo a los Houndours. Arf, arf, una de las Houndours hembras se acercó a Stephen, gimiendo lastimeramente y manoteando a Houndour herido al lado de Riwa.
No hizo falta un traductor para entender su súplica. Arf, arf, los otros dos Houndours también comenzaron a suplicar, con sus lastimosos ojos abiertos y brillantes. Incluso Stephen sintió una punzada de exasperación. En serio, deja de mirarnos así. Will se agachó para ver cómo estaba arriba y exclamó sorprendido. Stephen, el estado actual de esta chica es malo. Ruido sordo. El Houndour herido junto arriba emitió un leve gruñido antes de perder el conocimiento por completo. Stephen puso una mano sobre su espalda. Una voz resonó débilmente en su mente. Sálvala, sálvala, sé que no piensas muy bien de mí, pero, por favor, sálvala. La voz se cortó abruptamente cuando el Houndour se desmayó por completo. ¿Qué hacemos? ¿Los tiramos al mar? Will bromeó, señalando hacia el océano a solo 100 metros de distancia. Llevando al inconsciente Houndour por la nuca, Stephen se giró hacia el interior de la casa y dijo, les pediremos el pago cuando despierten. Prepárense para la cirugía. Supongo que aún no somos lo suficientemente malos, comentó Will con ironía. Shatu usó un psíquico para levantar arriba y llevarla a la sala de operaciones. Los otros tres Houndours menearon la cola alegremente, siguiéndolos de cerca. El último incluso se aseguró de cerrar la puerta al entrar. Chapter 44. Pokémon. Y Transmigrate tu IC-44. Los párpados de Riwa temblaron levemente mientras un cálido resplandor se extendía por su rostro. Instintivamente, extendió la mano para frotarse los ojos antes de abrirlos lentamente. Un techo extraño y Riwa enderezó la espalda bruscamente, solo para hacer una mueca al sentir un dolor agudo que le recorrió el brazo izquierdo. Al bajar la vista, notó que tenía el brazo envuelto en gruesas vendas. Entonces lo comprendió. No solo el techo le resultaba desconocido. La sala le resultaba desconocida. El sofá y la manta que la cubrían le resultaban desconocidos. Todo le resultaba desconocido. ¿Dónde está esto? Murmuró. Al girar la cabeza, vio que Houndour dormía profundamente junto al sofá. No te muevas o los puntos se romperán, advirtió una voz. Sobresaltada, Riwa miró en dirección a la voz y vio a un niño de su edad, sentado en la mesa del comedor y desayunando tranquilamente. ¿Eres I? Solo un energético de paso, dijo Stephen con voz seca, masticando su huevo frito sin ninguna emoción perceptible. Estos perros te trajeron hasta mí. Llevas 2 días dormido. De verdad, es un milagro que un paciente haya podido cargar a otro hasta ahora. Riwa parpadeó confundida antes de notar más Houndours agrupados cerca de Stephen. Uno yacía a sus pies, otro descansaba en su regazo y otro más se extendía sobre su abdomen. Sin duda eran de la misma especie que su Houndour. Su mirada se suavizó cuando instintivamente extendió la mano para acariciar el pelaje del Houndour acurrucado a los pies de Stephen. Sus vidas están salvadas, así que sigan adelante ahora, dijo Stephen sin rodeos. Riwa, a punto de expresar su gratitud, se quedó paralizada ante su falta de cortesía. ¿Cómo puede ser tan insensible? Exclamó ella. Yo, no puedo volver atrás, Riwa murmuró finalmente, mordiéndose el labio. Si regresaba, su padre seguramente mataría a Houndour. Al recordar las palabras de Stephen, un rayo de esperanza iluminó su rostro. Tú, acabas de decir que eres médico, ¿verdad? ¿Puedes? Esto no es un hospital, ni dirijo una guardería, interrumpió Stephen, ya adivinando sus intenciones. Su tono era firme. Aunque quedarse con el Houndour podría haber sido la opción más segura, Stephen no tenía ningún interés en albergar a una criatura que no le gustaba. Soñaba con formar un equipo de élite, uno tan unido como la tripulación de Luffy, donde cada miembro compartiera un vínculo profundo. Aceptar a un Pokémon con el que no sentía ninguna conexión iría en contra de todo lo que representaba. De lo contrario, no se convertiría en el tipo de persona que despreció en su vida pasada. Un rompecorazones superficial, que dejaba a los demás colgados. Pero si no lo acoges, se quedará sin hogar. Riwa dijo ansiosamente. Ese no es mi problema, respondió Stephen con frialdad. Esos otros parecen ser de su especie. Tampoco pienso quedármelos. Volverán a la naturaleza. Deberían quedarse con los suyos. Riwa guardó silencio. Quizás tenía razón. Quizá era mejor para su Houndour quedarse con los de su especie que con ella. Al mediodía, Riwa llegó a la ruta 47, al oeste de Ciudad Cianwood. Se arrodilló y acarició suavemente la cabeza de su Houndour. Aunque nuestro tiempo juntos fue corto, fui verdaderamente feliz. Anda, encuentra un nuevo hogar con tus compañeros, dijo con una leve sonrisa, soltándola. Wow, el Houndour gimió suavemente como si intentara decir algo, pero no se fue de inmediato. ¿Estás preocupada por mí? No pasa nada, dijo Riwa, forzando una sonrisa radiante. Como mucho, mi padre me castigará unos meses. Adiós. Girándose hacia la ciudad, Riwa se alejó sin mirar atrás.
No se atrevió. Temía arrepentirse de su decisión. Pero como no miró atrás, no vio a su Undoug vacilar. La observaba mientras se alejaba, inmóvil. ¡Guau! Los otros tres Undouris ladraron, instándolo a irse. Pero justo cuando la figura de Riwa estaba a punto de desaparecer, su Undour negó con la cabeza, aulló a sus compañeros y corrió de vuelta a la ciudad. ¿Qué le pasa a ese chico? Se hace el arrogante. No le vendría mal acoger a un Undour, murmuró Riwa mientras caminaba por Ciudad Xianwoo. Aunque lo había dejado ir, extrañaba a su Undour. Si ese médico hubiera aceptado recibirlo, podría visitarlo en cualquier momento. Al pasar por la plaza, un noticiero en la pantalla gigante le llamó la atención. La presentadora informaba sobre un incidente ocurrido 2 días atrás, en su propia casa. Hace 2 días, los miembros del equipo Rocket, Joker y un presunto nuevo recluta, irrumpieron en la casa del empresario Sr. Ritsuki. Según declaraciones oficiales, su objetivo era un grupo de Pokémon salvajes que el Sr. Ritsuki había capturado para entregarlos a la Liga Pokémon. El equipo Rocket es conocido por capturar y robar Pokémon ilegalmente, así que probablemente este fuera su motivo. Tenga la seguridad de que los investigadores han enviado a Lorelei y Lance de los 4 de élite al caso. La mirada de Riwa se detuvo en el rostro de Joker en la pantalla. 2 personas, ambas molestas, murmuró en voz baja. Cuando Riwa regresó a casa, encontró su casa rodeada por oficiales Genji y policías internacionales. La señorita Riwa ha vuelto, exclamó un guardia de seguridad en cuanto la vio. Un grupo de sirvientas corrió hacia ella, hablando todas a la vez. Oh, señorita, por fin ha vuelto. El maestro te estaba esperando. Ven rápido. Antes de que Riwa pudiera siquiera beber un sorbo de agua, la llevaron al salón principal. La vista del interior casi la hizo darse la vuelta y correr. Pero las criadas, como anticipándose a esto, cerraron rápidamente la puerta y formaron un muro humano detrás de ella. Contrariamente a sus expectativas de estar castigada, el salón estaba lleno de figuras prominentes. Su padre, el anciano del clan domador de dragones, el miembro del alto mando Lance, su prima Claire, el magnate de la Liga Johto, el señor Kaisen, el miembro del alto mando Aldous y el presidente de la Liga Pokémon, Godsou. Ven, niña, siéntate, dijo Godsou con una cálida sonrisa, dando una palmadita en el asiento a su lado. Riwa dudó, percibiendo la tensión en la habitación. No había calidez en la mirada de su padre. Bajo su mirada penetrante, ella se sentó de mala gana, eligiendo el asiento más cercano a Godsou con la esperanza de que su padre no la golpeara frente a tanta audiencia. Señorita Riwa, según mi investigación, usted fue la primera en encontrarse con el Joker entre todos aquí, comenzó el Lance. El corazón de Riwa se aceleró. Esto no parecía algo que terminaría con un simple castigo. Chapter 45. Pokémon. Y Transmigrate to IC45. Rodeada de un grupo de figuras influyentes, Riwa sintió una experiencia inquietante que la dejó sintiéndose como si estuviera sentada sobre ascuas. Lance fue el primero en romper el silencio. Como la primera persona en la casa que se encontró con el Joker hace 2 noches, ¿sabes el propósito de su intrusión? Riwa dudó al recordar el suceso. Abrió la boca varias veces, pero no pudo decir nada. Si Joker no mentía, sus intenciones eran realmente buenas. Sospechaba que Aldous, un miembro de los 4 de élite de la Liga Índigo, o más bien, la familia de la persona más rica de la región de Johto, el señor Kaisen, tenían motivos ocultos. Era improbable que los Pokémon salvajes encerrados en el almacén de su familia buscaran venganza contra los humanos, y mucho menos coexistieran pacíficamente como Pokémon domesticados. Era ridículo. Tras la explicación de Joker, Riwa asintió. Alguien del calibre de Aldous debería haber comprendido fácilmente este principio básico. Pero ¿cómo podía decir eso en voz alta? Acusar a uno de los 4 de élite sin duda causaría un daño irreparable. Además, el señor Kaisen era alguien con quien su padre deseaba entablar amistad. No sé. Solo quería ver cómo estaban los Pokémon en el almacén, y fue entonces cuando me encontré con Joker y su compañero. Riwa bajó la cabeza, forzando la pronunciación. Veo, Lance no era psicólogo, pero su experiencia le decía que Riwa ocultaba algo. Como mínimo, no decía toda la verdad. Anteayer, cuando escapaste, ¿se te acercó el Joker? Los Undours que liberó parecen ser de la misma manada que el que te llevaste. Por sus hábitos, suelen vivir en grupos. La aguda observación de Lance no eximió a Riwa. ¿Qué pasó con el Undour que te llevaste? Normalmente, debería haberse reunido con su manada, pero Joker se llevó a los otros 3 Undours. Las palabras de Lance tocaron la fibra sensible y el rostro de Riwa se puso pálido. Por supuesto. Ahora lo recordaba. Los otros 3 Undours habían sido salvados por Joker, y esta mañana, estaban en la casa de ese médico.
Aunque los tres Houndours podrían haberla buscado después de que ella se desmayara y luego fueron rescatados por el médico, su comportamiento hacia él fue demasiado afectuoso. Aunque los demás Houndours no albergaran el mismo odio hacia los humanos que ella, al menos deberían haber sido cautelosos. ¿Cómo podían actuar tan cerca? Si tuviera que pensar en una persona en la que los Houndours podrían confiar, sería en su salvador, Joker. Eso solo podría significar que el Doctor y el Joker eran la misma persona. Lance notó el cambio fugaz en su expresión y entrecerró los ojos. Parece que tienes información que desconocemos. ¿Te importaría compartirla? Ryu apretó los dientes. No, no sé. No sé, en ese momento, ella finalmente entendió por qué Stephen la había enviado lejos. Pero ella no podía traicionarlo. La atmósfera en la sala cambió cuando todos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Kaisen también notó la discrepancia. Ryu, la herida en tu brazo fue tratada por Joker. Su padre, Ritsuki, frunció el ceño y miró fijamente las vendas en su codo izquierdo. No. No lo fue. Ryu rápidamente escondió su brazo detrás de su espalda, pero su reacción de pánico solo profundizó sus sospechas. Aldous, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Si la señorita Ryu se niega a hablar, quizás mi Alakazam pueda ayudarla. Su Alakazam dio un paso adelante y el significado estaba claro para todos. Tenía la intención de utilizar la hipnosis. El rostro de Ryu se puso pálido como una sábana. Conocía muy bien los horrores de la hipnosis. Bajo su influencia, cualquier secreto oculto quedaría al descubierto. Padre. Ella recurrió a Ritsuki en busca de ayuda, pero su respuesta destrozó sus esperanzas. Permiso concedido. Las pupilas de Ryu perdieron el foco. ¿Por qué? ¿Por qué? Desconocida de las complejidades políticas, no comprendió la situación. Su Houndour casi le había arrancado el brazo de un mordisco a Aldous hacía 2 días, dejando a su padre en una posición precaria dentro de los círculos empresariales de Johto. Esta era su manera de enmendarse. No. 2 voces inesperadas objetaron. Uno de ellos fue el bondadoso Godsou. El otro, sorprendentemente, era Lance. Godsou frunció el ceño profundamente. Señor Ritsuki, usar hipnosis en una persona es extremadamente peligroso. No todos tenían la armadura de Ash Ketchum, quien podía soportar rayos y lanzallamas sin sufrir un rasguño. Para los humanos comunes, el poder de los Pokémon era abrumador. Permitir que la energía psíquica invadiera el cerebro era arriesgado. Si se hacía incorrectamente, podría causar muerte cerebral. Godsou se había opuesto durante mucho tiempo a tales métodos de interrogatorio, incluso para criminales. Lance añadió. Ella no es una criminal. No hay necesidad de esto. Aunque Lance despreciaba al equipo Rocket y organizaciones similares, y apoyaba plenamente los métodos crueles contra ellos, Ryu no era una criminal. Se negó a usar esos métodos con ella. Demostró que Lance, incorrupto y lejos de implementar cualquier plan para erradicar a la humanidad, aún tenía una fuerte brújula moral, al menos cuando el equipo Rocket no estaba involucrado. Basta, intervino Godsou. La niña acaba de llegar a casa y todos la estamos bombardeando con preguntas. Esto no está bien. Déjenla descansar y dormir un poco. Como líder de la liga, las palabras de Godsou tenían peso. Los demás se levantaron de mala gana para marcharse. Ryu, a partir de ahora tienes prohibido salir de casa, e incluso de tu habitación, dijo Ritsuki con frialdad. Sin decir palabra, Ryu subió a su habitación en el segundo piso. Ah, las cosas que ves cuando vives lo suficiente, se rió entre dientes el anciano dragón mientras salía. Este ciertamente ha sido un día lleno de acontecimientos. Esto no es algo que se pueda tomar a la ligera, suspiró Godsou. El incidente del Joker fue una vergüenza para la liga, y Godsou estaba particularmente preocupado por la creciente popularidad del Joker entre el público. Lance, te está desafiando abiertamente. No dejes que tome la delantera, bromeó el anciano dragón, medio en broma. Lance simplemente resopló con irritación. Chapter 46. Pokémon. Y Transmigrated to Ice 46. Esperen, ¿qué? ¿Por qué volvieron? En la cabaña junto al mar, Will abrió la puerta y se encontró con 3 Houndours hambrientos mirándolo fijamente. Se quedó paralizado, atónito. Había estado alojado en casa de Stephen durante poco tiempo, pero en solo 2 días, el número de visitantes en la puerta ya había superado al de todo el mes anterior. Bueno, técnicamente los que llamaban ni siquiera eran personas. Los 3 Houndours no le prestaron atención a Will. Después de 2 días de observación, se dieron cuenta de que el pequeño gordito no tenía autoridad en esa casa. En el momento en que la puerta se abrió con un crujido, se deslizaron por el espacio y se lanzaron hacia el interior.
Corrieron directamente hacia Stephen, quien estaba ocupado trabajando en una mesa de laboratorio. Uno de los Houndours, con los ojos llenos de emoción, se levantó de un salto, con la intención de saltar a sus brazos. Una sombra brilló. Con precisión y velocidad, el Umbreon que yacía en la esquina interceptó al Houndour en el aire, derribándolo con un golpe limpio. Los otros dos Houndours se quedaron congelados. Desde su regreso del bosque, Stephen había mantenido a Umbreon dentro de su Pokébola para evitar las sospechas de Rigua. Ahora que por fin la habían dejado salir, no iba a permitir que un grupo de recién llegados le robara el protagonismo. Mientras yo esté aquí, todas vosotras sois solo concubinas en el mejor de los casos. ¡Guau! ¡Guau! Los dos Houndours restantes inflaron el pecho y ladraron fuerte en señal de protesta. Tranquilo. El ceño fruncido de Stephen se hizo más profundo al pronunciar la palabra. Al instante, los tres Houndours y Umbreon guardaron silencio, aunque ambos continuaron mirándose fijamente. Sus miradas se cruzaron como guerreros en un duelo, con tenues chispas de tensión crepitando entre ellos. Sin inmutarse por el caos, Stephen continuó trabajando en su mesa de laboratorio. Con calma, extrajo una pequeña muestra de sangre de la yema del dedo y la colocó bajo el microscopio. La estructura celular del poder liliano aún no es lo suficientemente estable, murmuró para sí mismo. Después de terminar sus observaciones, miró a los tres Houndours que ahora estaban sentados en fila como estudiantes esperando ser regañados. Bien, ¿qué pasa con ustedes tres? ¿Por qué han vuelto? ¿Y dónde está ese irascible? Su mirada recorrió la habitación, buscando al malhumorado Houndour que había estado con ellos antes. ¡Guau, guau! Uno de los Houndours trotó y se sentó justo frente a él, moviendo la cola como un perro obediente que busca elogios. Stephen se agachó y extendió la mano para acariciarle la cabeza. Umbreon. Las orejas de Umbreon se movieron y gruñó en protesta. Stephen se rió entre dientes. Relájate, necesito contacto físico para activar mi poder iridiano. Umbreon hizo pucheros y se acostó en la esquina, mirando hacia otro lado con una mirada malhumorada. Mientras Stephen apoyaba su mano sobre la cabeza de Houndour, ella se frotó contra su palma, actuando más como un gato mimado que como un perro salvaje. ¡Guau! ¡Guau! Para no quedarse afuera, los otros dos Houndours se acercaron, empujándolo a los costados y exigiendo su parte de atención. La frente de Umbreon se crispó. ¿Bromas? Ya basta. Con su mano izquierda acariciando al primero Houndour y su mano derecha alternando entre los otros dos, el poder liliano de Stephen se activó. Mediante su conexión con ellos, reconstruyó sus pensamientos y emociones. Entonces, el de mal genio decidió irse con Rigua, ¿eh? Will levantó una ceja, comprendiéndolo. Espera, ¿dices que el gruñón de Houndour se alió con esa chica? ¿En serio? ¿Aceptó ser el Pokémon de alguien? Parece que algo debe haber sucedido entre ellos mientras no estábamos mirando, respondió Stephen casualmente. Su mirada se dirigió nuevamente al trío que tenía frente a él. Entonces, ¿qué hay de ustedes tres? ¿Volver aquí significa que deciden quedarse conmigo? Ni siquiera necesitó usar su poder iridiano para entender la respuesta. Los tres Houndours se sentaron cuidadosamente en fila y asintieron al unísono. Por desgracia, sus caras feroces y lobunas los hacían parecer más una banda de delincuentes que adorables mascotas. Si hubieran sido algo más mono, como Eevees o Growlites, probablemente estarían derritiendo corazones en internet. Pero a Stephen no le importó. Le gustaban sus Pokémon así. En su vida pasada, su primo tenía un bulldog francés. Feísimo, pero de alguna manera, su cara graciosa le había cogido cariño. Siempre le había gustado acariciarlo. Oye, Stephen, ¿en serio los vas a aceptar? Creía que no te gustaban los Houndours. O sea, considerando y Wick se quedó en silencio, recordando cómo había actuado Stephen hacia Houndour de Rigua. Ese tenía muy mal carácter, respondió Stephen sin rodeos. No le disgustaban los Pokémon por especie. Incluso si un Cricketune se uniera a él por casualidad, no le importaría criarlo. Pero el temperamento, eso no era negociable. Tomemos como ejemplo el Charizard de Ash. Claro, con el tiempo se convirtió en uno de sus Pokémon más fuertes, pero al principio. No, gracias. Charizard había sido desobediente y casi insoportable, actuando como si fuera demasiado bueno para su entrenador. Ash le salvó la vida, pero este se negó a escucharlo. Si Stephen hubiera estado en la posición de Ash, habría estado en el laboratorio del profesor Oak en un instante. ¡Guau, guau! Al darse cuenta de que Stephen había accedido a cogerlos, los tres Houndours lo abordaron y le lamieron la cara furiosamente. ¡Zas! ¡Zas! ¡Zas!
Se escucharon 3 golpes sordos mientras Umbreon lanzaba una ráfaga de ataques rápidos, derribando a cada Undour con precisión milimétrica. Ya basta. Yo soy el verdadero jefe aquí. Cuando se acercaba el mediodía, Stephen comenzó a cocinar el almuerzo. No cortes la carne de forma desigual, reprendió Stephen a Will mientras picaba torpemente los ingredientes. Si las rodajas son demasiado gruesas o demasiado finas, no se cocinarán de manera uniforme. Deberíamos atrapar a una Gardevoir y dejar que ella se encargue de todo esto, se quejó Will, secándose el sudor de la frente. Stephen lo miró. Con esa actitud, te colgarían en un foro en línea. Una vez que la comida estuvo lista, Stephen gritó: Umbreon o Undours, es hora de comer. Umbreon comió con su gracia habitual, tranquila y elegante. Los Undours, no tanto. Giraban en círculos, mordisqueando el lavabo que Stephen usaba como cuenco improvisado para comer. Basta. Hay suficiente para todos. Stephen los separó, poniendo finalmente orden en el caos. Mientras comían, miró a los 3 Undours. ¿Debería darles nombres? Si no lo hiciera, gritar Undour simplemente los confundiría a todos. Mientras Stephen pensaba en los nombres, Umbreon miró a los Undours y se burló. ¿Nombres? TCH, campesinos toc, toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Ah. Sobresaltado, Will se cortó accidentalmente el dedo con el cuchillo, chillando como un personaje de dibujos animados. Stephen le lanzó una curita sin siquiera mirarlo. ¿Qué pasa? Esta casa ha estado demasiado animada últimamente, murmuró Will, dirigiéndose a la puerta mientras se ponía la curita. Lo abrió y se quedó congelado. Era otro Undour. Los 3 Undours que estaban dentro se giraron para mirar, con rostros llenos de incredulidad. Espera, ¿no te fuiste con esa chica humana? Will miró fijamente al visitante. ¿En serio? ¿Qué pasa con todos estos perros últimamente? Chapter 47. Pokémon. Y Transmigrated to IC 47. Wow tilde Undour inclinó la cabeza hacia atrás y ladró algo incomprensible. Extenderá sus manos. No lo entiendo. Mientras hablaba, Will giró la cabeza hacia la casa y gritó: Oye. Stephen, es tu turno de entrar. Stephen se levantó y caminó hacia la puerta, visiblemente molesto. Aún no habéis terminado, ¿verdad? Guau. Guau, guau. Undour estaba aún más agitado que antes. Stephen instintivamente sintió que se avecinaban problemas, pero después de pensar por un momento, colocó su mano sobre la espalda de Undour. Pensándolo bien, para evitar mezclar a este malhumorado Undour con los otros 3 de su casa, quizás sea mejor elegir un nombre cuanto antes. ¿Y bien? ¿Qué decía? Will preguntó con curiosidad. La pequeña Riwa ha sido castigada, dijo Stephen. Esta primera declaración no provocó mucha reacción por parte de Will. Después de todo, dado el caos previo que Riwa causó al dejar escapar a este Undour, estar castigado no fue gran cosa. Pero las siguientes palabras de Stephen borraron la expresión tranquila de Will. Nuestras identidades podrían quedar expuestas. ¿Qué? Los ojos de Will se abrieron mientras señalaba con un dedo acusador a Undour. Perro traidor. Guau, guau. Undour, sintiéndose profundamente insultado, le gritó a Will, sobresaltándolo y haciendo que retirara la mano. Aunque a mí tampoco me gusta este perro, no es culpa suya, dijo Stephen, retirando la mano con una sonrisa burlancia. Resulta que Lance puede ser un observador sorprendentemente agudo. Will no quería preguntar, ni tenía energías. Solo le importaba una cosa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Salimos corriendo? Hay 2 opciones. O empacamos todo lo que podamos cargar, destruimos lo que no podamos y huimos como dijiste. Hoy Stephen echó un vistazo a la sala llena de su arduo trabajo. Tras una breve pausa, continuó. Traemos a Riwa a Regil. Por supuesto, el método más infalible sería silenciar a Riwa de forma permanente. Los muertos son los que mejor guardan los secretos. Pero Stephen no era tan despiadado. Si ese es el caso, si nos descubren, la única opción que nos queda es reclutarla. Eso es imposible, ¿verdad? El señor Ritsuki, dueño de Sandslash Real Estate, es una figura adinerada y reconocida en la región de Johto, dijo Will, echando por tierra la idea. ¿Cómo pudo una niña rica y mimada dejar su vida de lujo para vivir como nosotros, con nuestras cabezas siempre en la tabla de cortar? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Undour volvió a ladrar. ¿Qué dice ahora? Probablemente piensa que Riwa estará de acuerdo. La suposición de Stephen fue acertada. Undour, quien había seguido a Riwa de regreso a la villa, tenía una visión clara de su situación actual. Creía que la actual Riwa estaría dispuesta a unirse a ellos.
Al ver que Oundour asentía en señal de confirmación, Will se quedó aún más incrédulo. ¿En serio? Stephen presionó un compartimento oculto detrás de la estantería. Un póster del ídolo de Kalos, Dianta, se dio vuelta y reveló el atuendo de ladrón fantasma de Stephen. Oye, Tilde, ¿te vas? Will preguntó, todavía escéptico. Como mínimo, quiero ver qué opina esa joven. Además, probablemente ya haya adivinado nuestras identidades. Tenemos que observarla, respondió Stephen, poniéndose su atuendo. Está bien, lo que sea. Will puso los ojos en blanco y presionó otro compartimento. La pared y otro póster se volcaron. Esta vez, era el disfraz de ladrón fantasma de Will. Por cierto, en el cartel aparecía una modelo infantil de la región de Teselia, Elsa cuando era niña. Esa noche, dentro de la villa Ritsuki. No me preguntes nada. No diré ni una palabra. En su habitación, Ryua se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas y enterrando su rostro en ellas. Hoi Saori, que había llegado a ofrecer asesoramiento psicológico, parecía preocupada y miró a la oficial Genmi que estaba a su lado. Genmi negó con la cabeza. Ella también estaba perdida. No sé qué te pasó, pero señorita Ryua, toda la liga está muy atenta a este asunto. Aunque no te importe nada, piensa en tu padre y en tu familia, dijo Genmi tras mucha vacilación. No fue una declaración sin fundamento. Aunque los principales culpables fueron el equipo Rocket, liderado por Joker, el incidente ocurrió en la propiedad de Ritsuki. Como anfitriones del evento, su familia inevitablemente asumiría cierta responsabilidad. Recientemente, el precio de las acciones de Sandslash Real Estate ha ido disminuyendo constantemente. Sin embargo, las palabras de Genmi solo hicieron que el rostro de Ryua se oscureciera. ¿Quieres que me preocupe por el padre que permitió que los Pokémon psíquicos invadieran mi mente? Incluso si Ritsuki hubiera actuado por desesperación, el evento había dejado una cicatriz indeleble en el corazón de Ryua. Saori notó rápidamente el cambio de humor de Ryua. Tras un amable recordatorio, señorita Ryua, por favor, descanse un poco, sacó a Genmi de la habitación a toda prisa, pensando. Solo estás empeorando las cosas. Cuando Saori y Genmi llegaron al pie de las escaleras, un policía se les acercó. Llevaba el sombrero calado y el brazo agarrado como si estuviera herido. Con expresión de dolor, apretó los dientes e informó. Oficial Genmi. El Joker ha aparecido en la entrada principal. El rostro de la oficial Genmi se ensombreció. Rápidamente soltó su graulite y gritó a los oficiales apostados alrededor de la villa. Síganme a la entrada principal. Sí, señora. Una vez que los demás se fueron, el oficial herido se quitó el sombrero, revelando el rostro de Will. Demasiado fácil. Con una sonrisa pícara, Will se quitó el uniforme de policía. Debajo, un par de zapatos extensibles tipo Zanco realzaban su baja estatura. Ese tal Stephen siempre se le ocurren las cosas más raras. Bueno, ya terminé mi trabajo. Es hora de escabullirme. Cuando la habitación quedó en silencio nuevamente, Ryua finalmente levantó la cara y miró fijamente la luna creciente fuera de la ventana. Todo la decepcionó. Su padre, que no se detendría ante nada por su estatus. Los 4 de élite, cuyos verdaderos motivos para asesinar a los padres de Oundour siguen sin estar claros. La opresiva Liga Pokémon, intentando sacarle información. Todo lo que ella quería ahora era escapar. ¡Guau, guau! El sonido familiar de los ladridos llegó a sus oídos. Ryua, que se encontraba tumbada sin fuerzas en su cama, de repente se incorporó de golpe. Ella nunca olvidaría ese ladrido. ¡Oh, Oundour! Abriendo la ventana y saliendo al balcón, Ryua encontró al perro que tanto había anhelado sentado tranquilamente en el centro. ¿Tú, cómo hiciste? Los ojos temblorosos de Ryua se llenaron a partes iguales de alegría y confusión. Pareces estar de mal humor, ¿eh? Una voz burlona vino desde arriba de ella. Ryua levantó la vista bruscamente y vio la figura de hacía unos días, la que había aparecido en su almacén, ahora sentada casualmente en su techo, con las piernas cruzadas. Tú. Parece que sabe bastante, señorita Ryua, dijo Stephen con una sonrisa burlona, plenamente en su personaje de Joker. Su expresión y tono eran exactamente como los de un villano en un manga shounen. Chapter 48. Pokémon. Y Transmigrate tu IC48. ¿Tú, qué quieres? La frase del Joker sonaba exactamente como la de los villanos maliciosos de las series de televisión, esos que Ryua detestaba. La puso en guardia de inmediato. Ya adivinaste mi identidad, ¿verdad? En serio, nunca pensé que cometería el mismo error que Kaido. Stephen murmuró, frotándose las sienes. En su vida anterior, solía burlarse de cómo Kaido podría haber evitado fácilmente el desastre durante el Festival del Fuego.
Si Kaido hubiera matado a Momonosuke directamente en lugar de atarlo y soltar monólogos sin sentido, la banda de Sombrero de Paja nunca habría logrado su milagrosa victoria, impulsada por la armadura de la trama. Y ahora, hace apenas 2 días, Stephen se había enfrentado a una situación similar. Si hubiera seguido la sugerencia de Will de arrojar arriba y un Dour al mar en lugar de salvarlos, no estaría en este lío. Pero Stephen no se arrepintió. Si él estuviera en el lugar de Kaido, habría matado a Momonosuke sin dudarlo, o al menos, lo habría desnudado y entregado a subordinados con gustos cuestionables. Pero Riwa, aunque Stephen no la conocía bien, no se atrevía a hacerle daño a una niña de 11 años. Al escuchar las palabras de Joker, Riwa se mordió el labio con nerviosismo. No sabía quién era Kaido, pero comprendió el significado de la amenaza de Joker. ¿Necesitas compañía?, preguntó tras un breve silencio, con la voz temblorosa. Sabía exactamente lo que implicaban esas palabras. Pero en este mundo, no le quedaba nada a lo que aferrarse. Ya fuera Aldous, uno de los 4 élite de la liga, quien había asesinado a los padres de Undour, o su padre, quien la trataba como una herramienta para fortalecer a su familia, todo en este mundo le repugnaba. Si la luz la hubiera abandonado, prefería abrazar la oscuridad. Pero Riwa era solo una niña de 11 años. Abandonar todo y adentrarse en un mundo desconocido la llenaba de miedo. Bajo su máscara, los ojos de Stephen se congelaron por un momento. Vaya, ni siquiera he dicho nada, y ya se ofrece a unirse a mí. La liga debe haber hecho un trabajo terrible manteniendo la lealtad de esta chica, pensó Stephen. Aún así, esta era una oportunidad de oro. Después de un momento de reflexión rápida, Stephen se inclinó hacia adelante y extendió su mano derecha hacia Riwa. Riwa mordió el labio con más fuerza, agarrando a Undour con el brazo izquierdo. Tras un momento de vacilación, extendió la mano derecha. Zumbido. Al instante siguiente, la gabardina negra de Stephen se desplegó y se convirtió en un planeador. Su atuendo completamente negro lo hacía parecer más a Batman que al ladrón fantasma Kaito Kid. En la entrada principal de la villa, la oficial Henry lideraba a su escuadrón policial. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Joker? Los oficiales que custodiaban la entrada se miraron confundidos. ¿Joker? Agente Henry, ¿de qué habla? No lo hemos visto. Henry frunció el ceño. Pero uno de ustedes informó que Joker estaba en la puerta principal. Los guardias intercambiaron miradas desconcertadas. No, no vimos a nadie. Oficial Henry, ¿qué oficial le dijo eso? La expresión de Henry pasó de la urgencia a la confusión. Espera un segundo y pensándolo bien, el agente que denunció a Joker llevaba la gorra tan baja que le tapaba la cara por completo. Y cuando mencionaron el nombre de Joker, ella salió corriendo sin comprobar su identificación. Maldita sea. Nos han engañado. Es una distracción. Oficial Henry. Allá arriba. Antes de que pudiera terminar, uno de sus oficiales señaló hacia el cielo. En el cielo nocturno, el criminal buscado que había causado el caos apenas unos días antes volaba con alas negras. En sus brazos había una niña, la misma que la liga les había ordenado proteger de cerca. Riwa. El rostro de Henry se ensombreció. Fue una trampa desde el principio. No te escaparás. Pidge. Henry sacó una Pokéball, lista para liberar a su Pidgeot. Pero por mucho que presionara el botón, la Pokéball seguía sin responder. En su interior, su Pidgeot le lanzó una mirada inocente, como diciendo, no es mi culpa. Maldita sea. Es ese control remoto otra vez. A pesar de su frustración, la policía no podía hacer nada. Solo podían observar con impotencia cómo el fugitivo se llevaba al objetivo prioritario de la liga. 2 horas después, en una cabaña junto al mar. Entonces, ¿la trajiste de vuelta, Eri? Will, que había regresado para reagruparse, miró arriba mientras cocinaba comida para su Undour. Aunque esperaba este resultado, ver a un nuevo miembro en su escondite todavía lo hizo suspirar. ¿Pero estás seguro de esto, Stephen? ¿Incluso te quitaste la máscara? Will notó algo inusual. Stephen se había quitado la máscara y había revelado su rostro. ¿No era un poco arriesgado? Para ser honesto, no confío en ella, añadió Will. Claro, su familia no es tan influyente como la del clan domador de dragones, pero aún así son ricos. ¿Renunciaría a su lujosa vida para unirse a nosotros? Rascándose la barbilla como una lavadora atrapada en profundos pensamientos, Will examinó a Riwa. ¿Por qué confiaste en mí cuando te uniste? Stephen replicó. Will se quedó en silencio, haciendo pucheros. Eso no fue confianza. Me chantajeaste con ese vídeo, ¿vale? Espera. A mitad de la frase, Will se quedó paralizado al comprender algo. Adivinó el plan de Stephen. Stephen sonrió y continuó.
Las personas con secretos compartidos se convierten en camaradas. Ella aún no es una de nosotros, pero mañana, Riwa lo será. Su mirada se dirigió hacia Riwa. ¿Pero no es mañana demasiado pronto? Que se quede aquí unos días y se adapte primero. Al fin y al cabo, solo es una niña de 11 años, protestó Will. Riwa había soportado mucho en los últimos 2 días, y Stephen no quería presionarla demasiado. Además, aunque ella lo dudara, él tenía planes B. Está bien, dijo Riwa con calma. Colocó una comida nutritiva, hecha con trozos de huevos de apimi, colas de slowpoke, bayas y comida Pokémon, frente a Undour. Mientras Undour devoraba felizmente la comida, Riwa le acarició suavemente el lomo y dijo con firmeza. Mientras esté con Undour y no temo a nada. Chapter 49. Pokémon. Y Transmigrate tu IC-49. Al día siguiente, en una intersección en Cianwood City, según nuestra investigación, el vehículo de la compañía Kaizen llegará desde esa dirección en 5 minutos, dijo Stephen, señalando al otro lado de la calle mientras sostenía una computadora portátil. ¿Estás seguro? Estamos en el centro. ¿No sería más seguro un lugar más tranquilo? Will preguntó vacilante. Necesitamos hacer un gran escándalo para que más gente sepa que Riwa trabaja con nosotros, respondió Stephen, entregándole a Riwa una máscara bellamente diseñada. No tuvimos tiempo de pedir tu opinión, pero ¿qué tal el diseño? Riwa tomó la máscara, se la colocó en la cara y se puso guantes para cubrir sus huellas dactilares. Está bien. Interpreto al villano, ¿no? ¿Debo preocuparme por el estilo? Will puso los ojos en blanco, sintiéndose atacado personalmente. Había pasado horas diseñando su traje de ladrón fantasma. Stephen echó un vistazo rápido a Riwa y sonrió. Muy bien. Mucha suerte, nueva compañera. ¿Compañero? Al escuchar esa palabra, los ojos de Riwa parpadearon por un momento, pero no dijo nada. Por cierto, Riwa, ¿deberíamos inventarnos nombres en clave? Stephen ya tiene uno, y parece que nos eclipsan sin él, dijo Will, claramente obsesionado con los apodos. Están aquí, interrumpió Stephen antes de que Riwa pudiera responder. Poniendo los ojos en blanco para sus adentros, Riwa murmuró idiota en voz baja. Soltó su Undour y fijó la mirada en el camión que se acercaba con el logo de la corporación Kaizen. Carga de brasas, ordenó con frialdad. El cuerpo de Undour se incendió con rugientes llamas, transformándose en un cometa en llamas que se estrelló contra el compartimento de carga del camión. Los conductores y peatones que se encontraban cerca quedaron paralizados por el shock. Oye. ¿Qué crees que estás haciendo? Gritó el conductor, sacando una Pokéball para defenderse. Antes de que pudiera actuar, Riwa recuperó tranquilamente un control remoto con una antena de su escote. Eso es un disruptor de Pokébolas. El rostro del conductor palideció. Lanzallamas, ordenó Riwa con frialdad. Undour aterrizó con gracia antes de desatar otra ráfaga de fuego, ensanchando aún más el agujero en el compartimento de carga del camión. Dentro estaban Ursaring, Teddiursa y Murkrow, Pokémon capturados 2 noches antes y entregados a la corporación Kaizen. Sí, todavía estaban siendo transportados, cuidadosamente empaquetados por Ritsuke y entregados a la corporación. Pero su paradero se había filtrado, cortesía de Stephen, o mejor dicho, de Giovanni. Al principio, Stephen no tenía intención de intervenir. Ya fuera que la corporación Kaizen estuviera realmente reubicando a estos Pokémon o escondiendo algún plan más oscuro, incidentes similares ocurrían a diario. No podía ocuparse de todos los casos. Pero como Riwa quería unirse a su equipo, esta era la oportunidad perfecta para poner a prueba su determinación. Dentro del camión, Ursaring y Murkrow miraron a su alrededor, desconcertados. Todos, salgan. Riwa gritó, haciendo un gesto urgente. El Ursaring olfateó el aire y reconoció su olor, el de uno de los individuos que habían intentado salvarlos hacía 2 días. Sin dudarlo, agarró a sus cachorros y saltó del camión, seguido por el Murkrow. Mientras tanto, Stephen también estaba ocupado. Entró en una cabina telefónica cercana, cogió el auricular y adoptó un tono de pánico. Es terrible. Hay un robo. Oficial Henry, por favor, apúrate. No os preocupéis. Enviaremos oficiales inmediatamente. Después de finalizar la llamada, Stephen marcó el número de la estación de televisión local. Hola, noticias de la ciudad de Cianwood. Tengo una noticia explosiva para ustedes y cuando Stephen salió de la cabina, Will estaba apoyado casualmente contra el marco de la puerta, sonriendo. Stephen, te estás volviendo más siniestro. Antes solo me chantajeabas con vídeos, pero ahora estás acorralando a la gente. Obligar a Riwa a robar el camión en público fue esencialmente su iniciación en el grupo. Los secretos compartidos son la base de la confianza. Ignorando las bromas de Will, Stephen miró su reloj.
Pero tengo una pregunta, continuó Will, sin inmutarse. Si intentamos sacarle información sucia, ¿para qué molestarnos con la máscara? ¿No sería mejor que actuara con la cara descubierta? Así, no tendría más remedio que quedarse con nosotros. Con la máscara, la liga ni siquiera sabe quién es, así que aún podría traicionarnos. Tenía razón. Obligar a Riva a actuar sin disfraz la dejaría sin otra salida que la lealtad total al grupo de Stephen. A una joven no hace falta presionarla tanto, respondió Stephen con calma. Obligarla a actuar con la cara descubierta la despojaría de toda esperanza de redención. Permitirle usar la máscara le daba una pequeña pizca de esperanza, asegurándose de que no se desesperara de verdad. Wow, eres sorprendentemente gentil. Para ser alguien que pateó sin piedad la joya de Visas la última vez, nunca hubiera imaginado que serías tan bondadoso, Romeo Will. Eres tan gentil. ¿Qué? El más gentil del mundo. Callarse la boca. El aullido de las sirenas de la policía llenó el aire. El equipo de la agente Henry había llegado, seguido de un grupo de periodistas. Exactamente como estaba previsto. En la comisaría de policía de la ciudad de Cianwood, Godsoe se frotó las sienes, mirando a los oficiales que evitaban su mirada. Ni siquiera sé qué decir. ¿Cómo pudiste caer en una trampa tan obvia? A pesar de su frustración, el presidente, normalmente bondadoso, no los regañó más y, en cambio, suspiró profundamente. Lo sentimos, señor Godsoe. Cuando oímos el nombre de Joker, simplemente, salimos corriendo sin pensarlo, admitió la oficial Henry, con aspecto completamente abatido. ¿Por qué el guasón secuestraría a una niña? ¿Acaso creía que había descubierto su identidad y quería silenciarla? Lance especuló con el ceño fruncido. Henry titubeó. Después de todo, Joker había salvado vidas durante el incidente del tren Golden Road. ¿Era capaz de hacerle daño a un niño? Últimas noticias. El televisor de la sala cambió repentinamente a una transmisión en vivo. La voz de una presentadora llenó la estación. Ahora, una misteriosa ladrona, acompañada por un Outlaw, ha atacado un camión de transporte de la corporación Kaizen y ha robado Pokémon abiertamente. La ladrona parece tener entre 10 y 12 años y, según se informa, usa un disruptor de Pokébolas inventado por el Joker del equipo Rocket, lo que confirma su afiliación a la organización. La transmisión mostró a la niña enmascarada dando órdenes a Slowdown mientras el caos se desarrollaba en la pantalla. La sala cayó en un silencio pesado e incómodo. Chapter 50. Pokémon. Y Transmigrate tu IC50. Parece que no fue secuestrada por el Joker, sino que decidió seguirlo voluntariamente. Después de un breve momento de silencio incómodo, Lance se puso de pie de repente, su mirada se volvió fría y aguda. Al principio, Lance había tratado a Riva con relativa amabilidad. Pensó que su reticencia a revelar la verdad podría deberse a la intimidación de los malhechores del equipo Rocket. Tal vez tenía sus razones para guardar silencio. Pero ahora, parecía que la había juzgado completamente mal. Tranquilo, Lance. Puede que haya algún malentendido, le recordó Godsoe. ¿Un malentendido? Incluso con un disruptor de Pokéball en su poder, ¿aún crees que hay lugar para la duda? Se burló Lance. Para que Joker confiara a Riva una herramienta tan importante, solo había una explicación en la mente de Lance. Estaban trabajando juntos. ¿Fue anoche que el Guasón logró convencer a Riva de unirse a él? ¿O ya habían estado conspirando desde antes? Lance no pensó demasiado en las posibilidades. Lo único que importaba ahora era atraparla. Sin importar las razones por las que Riva se unió al equipo Rocket, capturarla lo llevaría directamente al Joker. Lance, no expongas la identidad de Riva en público. Sospecho que esa niña debe tener sus razones, aconsejó Godsoe. Riva era una joven entrenadora muy talentosa, y Godsoe esperaba que pudiera contribuir a la liga en el futuro. Mientras no se revelara su verdadera identidad, sería mucho más fácil arreglar el desastre posterior. Lance frunció el ceño pero no dijo nada y aceleró el paso mientras se iba. En ese momento, la policía recibió un soplo y Lance se unió al escuadrón policial en la operación. Godsoe no dijo nada más. Sabía que el silencio de Lance era señal de acuerdo. ¿Qué pasó exactamente?, murmuró Godsoe para sí mismo, mirando la pantalla del televisor, donde aparecía Riwa, ahora un criminal buscado, sembrando el caos y saqueando. Godsoe ya conocía a Riwa y la consideraba una entrenadora prometedora. Para él, era sin duda un prodigio. Con el envejecimiento de Agatha, Godsoe incluso imaginaba que Riwa la sucedería sin problemas en el futuro. Pero ahora... En la encrucijada, el escuadrón de la oficial Henry, que llegó al lugar, ya había evacuado a los civiles a una distancia segura de más de 100 metros. La zona estaba rodeada por vehículos policiales, y reporteros de Cianwood Televisión estaban apostados en el lugar.
Usar y Mimukuro habían escapado con éxito entre la multitud, pero para cubrirlos, Ryua no había tenido tiempo de escapar. Señorita, recuerde a sus Pokémon y no haga movimientos bruscos, gritó la oficial Genny a través de un megáfono desde el primer coche de policía. Frente a la densa fila de policías, Ryua no pudo ocultar su nerviosismo. ¿A dónde se ha metido el Joker? No espera que me encargue de esto sola, ¿verdad? Murmuró para sí misma. Antes, cuando ella intentó comunicarse con él, la única respuesta de Joker fue: quédate quieto. Ryua no tenía idea de lo que ese tipo estaba planeando. La oficial Genmi, con el megáfono en la mano, miró arriba con cierta compasión y volvió a intentarlo. Jovencita. ¿Por qué hace esto? ¿Le preocupa algo? Dígamelo. Intentaré ayudarla. Arf. 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 Growlithe y la oficial Genmi y Houndour de Ryua se miraron a los ojos e inmediatamente comenzaron a ladrar furiosamente el uno al otro como si fueran enemigos naturales. Ryua frunció el ceño bajo las vendas. Ese tipo no espera que me las arregle sola para salir de esto, ¿verdad? O peor aún, intenta que añada agredir a la policía a mi lista de delitos y empeore la situación. Apretó los dientes. Bien. Si ya he elegido este camino, más vale que lo siga hasta el final. Houndour, vamos dragonita, pulso dragón. Justo cuando Ryua estaba a punto de cargar hacia adelante con su Houndour, una violenta ola de energía ardiente descendió del cielo, abriéndose paso entre el Houndour que ladraba y Growlithe. Dejad de ladrar, dos perros estúpidos. Todos giraron la cabeza hacia la voz imponente. El camarógrafo de Cianwood Televisión apuntó instintivamente al cielo. ¡Ay, ay, ay! Soy Lance de la cuarta élite. Lance está aquí. En New Barktown, una niña de 4 años llamada Chris aplaudió con entusiasmo mientras observaba la figura parada sobre su dragonite en la pantalla del televisor. Chris era fan de Lance, uno de los 4 de élite de la Liga Índigo. Si bien Lance no era tan accesible como León, su popularidad en Kanto y Johto rivalizaba con la de León gracias a su increíble fuerza y a la promoción de la liga. De pie sobre su dragonite, Lance hizo un descenso lento, flanqueado por 2 Dragonair que flotaban protectoramente a cada lado de él como guardias reales. Al aterrizar, Lance cruzó los brazos sobre el pecho con aire de autoridad y se dirigió arriba con frialdad. No me importa por qué haces esto, pero sé una cosa: capturarte me llevará directamente a él. Lance se bajó de su dragonite y caminó hacia Ryua, con expresión tranquila pero intimidante. Le lanzó unas esposas a los pies y continuó: tienes talento, pero no eres tan insensata como para creer que puedes vencerme, ¿verdad? Entonces, ¿qué harás? ¿Te rendirás voluntariamente o lo llamarás para que venga a salvarte? ¡Qué genial! De vuelta en New Barktown, un niño llamado Gol, también de unos 4 años, vio la escena en la televisión con ojos brillantes. No había ninguna duda al respecto. Cuando se trataba de entradas dramáticas, nadie podía superar a Lance, el maestro dragón. Ryua apretó los dientes con frustración. Maldita sea, Joker. Esto no era parte del plan. En ese momento, sus pensamientos internos reflejaron el sentimiento de cierto meme. ¿Esperas que pelee contra Lance? Campeón Lance, mira allí. De repente, la oficial Genmi detrás de Lance señaló hacia el cielo. Lance y todos los que estaban en la escena voltearon sus miradas hacia arriba. Las pupilas de Lance se contrajeron. Está aquí. Apareció. Es el Joker. Ha aparecido el Joker. Muchos curiosos en las calles de los alrededores también lo vieron. Flotando sobre los grandes almacenes Cianwood, apareció el infame fugitivo de la Liga Clase A, Joker, deslizándose por el aire en un ala delta. No me engañarás con el mismo truco 2 veces, murmuró Lance con frialdad. Saltó de nuevo a su dragonite, elevándose en el aire con sus 2 Dragonair a cuestas. Ya conocía el disruptor de Pokéball del Joker por su encuentro anterior. Por eso liberó a sus 3 dragones en cuanto salió de la mansión de Ryua. Con el poder combinado de su dragonite y 2 Dragonair, ni siquiera el Beedrill de Joker tendría ninguna oportunidad. No me importa cómo convenciste a esa chica para que se uniera a ti, dijo Lance, volando para encarar a Joker en el aire. Una vez que te capture, tendremos mucho tiempo en la prisión de la liga para resolverlo. Aterrizando justo frente a Joker, Lance sonrió con sorna. Ahora, saca tu Beedrill. No creas que tus trucos sucios funcionarán conmigo 2 veces. En ese momento, casi toda la atención de Johto se centró en los cielos sobre la ciudad de Cianwood, donde Lance y Joker se enfrentaban. Los televidentes observaron la escena sin aliento, mientras los residentes de Cianwood City estiraban el cuello, mirando fijamente las 2 figuras, una vestida de negro y la otra de rojo, flotando en el cielo.
Estaban tan cautivados que no se dieron cuenta de que un hilo de telaraña salió disparando de entre la multitud, se enganchó en el hombro de Ryua y la atrajo hacia la masa de gente. ¿Por qué no dices nada? Oye, ¿se te acabaron tus truquitos? Al ver que Joker permanecía en silencio, Lance presionó aún más. Pero Joker no respondió. Su silencio solo aumentó las sospechas de Lance. Algo andaba mal. Joker planeaba perfectamente paralelo al suelo, con su ala delta desplegada. Pero ahora, flotaba suspendido en el aire, como congelado, desafiando por completo las leyes de la física. Dragonair, conténtalo. Sintiendo el peligro, Lance ordenó abruptamente a uno de sus Dragonair que hiciera su movimiento. El Dragonair se lanzó hacia adelante, enroscándose alrededor de Joker y atándolo fuertemente en un instante.